calcular las amplitudes de los ángulos interiores de un cuadrilátero ABCD. Hemos llevado una idea gráfica de un cuadrilátero nombrado ABCD. Hemos colocado 4 ángulos interiores llamados ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4 para trabajarlo lo más fácil posible. Y me dicen, repito, calcular la medida, o sea, la amplitud de los ángulos interiores de un cuadrilátero ABCD si están en una progresión aritmética y el menor de ellos mide 54 grados. Conozco entonces que uno de ellos mide 54, que están en una progresión aritmética y que están dentro, o sea, son ángulos interiores de un cuadrilátero. O sea, tenemos que aprovechar las propiedades que conocemos sobre medidas geométricas y entonces resolver el problema. Primeramente me dicen que los 4 ángulos son interiores a un cuadrilátero y entonces vamos a escribir la propiedad de los ángulos interiores a un cuadrilátero. Tenemos por aquí que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo 4, o sea, es decir, la suma de los 4 ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Entonces, por propiedad de la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero convexo cualquiera. Recuerden que si fuera un triángulo, la suma de sus 3 ángulos interiores sería 180 grados. En el caso de los cuadriláteros sería 360 grados. Ya sabemos que la suma da 360 y me dicen que el más pequeño mide 54. Vamos a asumir que el primero sea el ángulo 1. Bien, ángulo 1 vamos a asumir que es igual a 54 grados. Esta gráfica es una idea de un cuadrilátero, repito, no tiene que ser en esta forma la amplitud, puede ser que corresponda a otra forma, pero es la idea nada más para poder trabajar con el ejercicio. El ángulo 2 tendrá una característica. El ángulo 1 es 54 grados, el ángulo 2 tendrá una característica, pero me dicen que está en una progresión aritmética, un dato importante. ¿Qué quiere decir? Que los elementos de una sucesión estén en progresión aritmética. Quiere decir que cada término, llamado A sub k, va a ser igual al anterior, A sub k menos 1, sumándole una diferencia común D. Quiere decir, si un primer término es 4, entonces si la diferencia es 2, el 100 sería 6. El tercero sería 2 más, sería 8 y así sucesivamente. Es un ejemplo que estoy dando. Quiere decir, cada término es el anterior más un número constante, una diferencia constante. No conozco esta diferencia, pero podría decir entonces, ¿quién es ese 1? Sería el primero, que es 54, más una diferencia constante llamada D. ¿Quién sería el tercer ángulo? Si está en este orden, sería el primero más ¿cuántas veces la diferencia? Sería más la diferencia del segundo más la diferencia del tercero, más 2 veces la diferencia. Y el cuarto, que sería el más grande, sería el primero, 54, más entonces 3 veces la diferencia, porque del primero al cuarto irían 3 espacios. Aquí tendría entonces, digamos que la diferencia 8, 54 más 8, después 54 más 2 por 8 y 54 más 3 por 8. Lo que vamos a buscar entonces, ¿quién es D? Por lo tanto, hemos colocado los 4 ángulos interiores en función de D. Y D no es más que nuestra diferencia común en esta sucesión o progresión aritmética. Entonces, lo que debemos buscar en este caso, en este ejercicio, es el valor de D. Poner todo en función de D. Sabemos quién es el primero, 54. Vamos a ir sustituyendo. El ángulo 1 lo puedo sustituir por 54, asumiendo que es el más pequeño. El ángulo 2, el siguiente. Pero como está en una acción o progresión aritmética, sería 54 más una diferencia. El segundo sería 54 más una diferencia. Vamos a escribir un paréntesis para que se den cuenta de lo que estamos haciendo. Más el tercero sería entonces 54 más 2D, que está escrito a la derecha. 54 grados más 2 veces la diferencia. Más, y el cuarto sería 54 grados más 3 veces la diferencia. Y esta suma es igual a 360 grados. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que los 4 ángulos interiores de este cuadrilátero todos han estado colocados en función de D, que es la diferencia común en esa progresión aritmética. Vamos a ir sumando. Aquí tendríamos una D
más 2D más 3D. Esto me daría 6 veces la diferencia. Y tenemos aquí 54 más 54 más 54 más 54. Es decir, sería 54 4 veces, sería 54 multiplicado por 4. Repetimos, 54 más 54 más 54 más 54. 54 por 4 veces sería 4 por 4, 16, llevo 1, 20 y 1, 21. Esta suma daría más 216 grados, que serían 4 veces 54. Y esto es igual a la suma de los 4 ángulos interiores del cuadrilátero, que es igual a 360 grados. Vamos a despejar entonces D. Me quedaría 6D igual a 360 grados menos la suma de esas 4 cantidades, 54, que es la 16. Como está sumando a la izquierda, lo pasamos restando a la derecha. Y me quedarían 6D igual, vamos a restar 360, vamos a restarle 216. Esto me daría aquí 4, me daría 4 y me daría 1. La diferencia daría 144 grados. Vamos a despejar D, el 6 que está multiplicando, vamos a pasarlo dividiendo, y al dividir 144 grados entre 6, esto me daría 2, por 6 daría 12, resto 2, 24 entre 6 a 4, 24, resto 0, exacto, y esto daría 24 grados. Es decir, la diferencia común entre dos términos consecutivos va a ser igual a 24 grados. Ya tengo entonces quién es la diferencia común. Y si tengo la diferencia común, como sé quién es cada cual con respecto a la diferencia, podría escribir la diferencia y calcular sus valores indicados. Vamos a hacerlo, vamos a borrar una parte del ejercicio, vamos a borrar la parte que está aquí que no me interesa ya, y vamos entonces a determinar, solamente voy a dar la diferencia nos dio 24, escribo aquí, diferencia igual a 24 grados, y con esa diferencia vamos entonces a calcular los valores de cada uno de los ángulos interiores de este cuadrilátero. El primero es 54, lo tengo ya por aquí. El primer ángulo, por dato, el más pequeño, es 54. El segundo, ¿quién sería? 54 más una vez la diferencia, sería más 24. Esto me daría, sumando, me daría 78 grados. El tercero sería el primero, que es 54, más ahora, recuerden que sería 2 veces la diferencia, más 2 veces 24. Esto me quedaría 54, más, esto daría aquí 48. Esto me daría un total de 102 grados. Aquí tendríamos la amplitud del tercero. Y el cuarto sería entonces el primero, más 3 veces la diferencia, más 3 por la diferencia, que era 24 grados, lo que calculamos en este ejercicio, y nos quedaría 54 más, esto daría 72, el producto de 3 por 24, esto me daría 126 grados. Sería el valor o la amplitud del cuarto ángulo de este cuadrilátero. Tenemos por aquí entonces que el primero mide 54, el segundo mide 78, el tercero mide 102 y el cuarto mide 126. Podemos hacer una verificación que cumple que la suma de los 4 ángulos da 360 grados. Vamos a escribirlo. Ángulo 1 igual a 54. Ángulo 2, según los cálculos que hicimos, es 78. Ángulo 3 nos dio 102 grados. Y el ángulo 4, que nos dio 126 grados. Vamos a sumar los 4 ángulos y esto de darnos 360 grados. 4 y 8 serían 12, y 2 14, y 6 serían 20, llevo 2, 5 y 2 son 7, 14 y 2 16, llevo 1, 1 y 2 serían 3. Como vemos, la suma da 360 grados. Y cada ángulo difiere del anterior en la diferencia común que es 24. 78 sería 54 más 24, 102 sería 78 más 24 y 126 sería 102 más 24.